Hola amiguitos, hola amiguitas. Dado que voy a colgar, entre otras cosas, unas cuantas entrevistas en el canal, prefiero abordar antes que otras cosas eso, la entrevista, ya sabéis, desde el radiofonismo, sin afán académico, pero con algo de vocación pedagógica. Lo cierto es que he realizado cientos de entrevistas, tanto en radio como en televisión, aunque no soy hombre de tele, siempre lo digo, soy hombre de radio. A mí la sonrisa de plástico y no saber dónde poner las manos, no estoy cómodo en televisión, me gusta más la radio. Por tanto, vamos allá con la entrevista. Por cierto, habéis visto seguro en el canal la promo que pone entrando a por uvas. Pues es el anuncio de la primera entrevista de la cuarta temporada. Ahora os cuento por qué. Bueno, la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Exponer, mediante las propias palabras del entrevistado o entrevistada, hechos, razones u opiniones sobre un tema específico o diversos temas, de forma que la audiencia pueda llegar a una conclusión, o no, pero también será una conclusión. Al abordar la entrevista, ¿qué debemos tener en cuenta? Que es imprescindible la preparación previa, el conocimiento del tema, ya sea a través de quien entrevistamos, conviene tener una previa para hablar un poco si es un tema sobre lo que se va a hablar, no en las de personalidad, si es un tema, en fin, más si es técnico. Bueno, la cuestión es que hay que documentarse, sea a través del propio entrevistado, entrevistada o de otras fuentes. Y luego contrastar la certeza de los datos. No hay cosa más fea que poner en la boca de alguien a quien entrevistas algo que no ha dicho. Más cuestiones a tener en cuenta. Actuamos en nombre de la audiencia. Hay que plantearse que quiere saber la opinión pública y en ocasiones actuar de abogado del diablo, con más tacto o menos tacto. Eso sí, nunca juzgar. Nunca juzgar. No facilitar cuestionarios previos que quitarían frescura a la entrevista. Aunque hay casos que conviene avisar vagamente por dónde van los tiros. Tampoco vamos a noquear, ¿eh? En una entrevista no hay que plantearse nunca ir a noquear a nadie. Tener claro desde un principio, eso sí, cuál es la pretensión de la entrevista. ¿Qué queremos sacar en claro? ¿Cómo se consigue eso? Pues no hay trucos, hay trabajo. Elaborando la entrevista y la propia dinámica de trabajo te da esas preguntas clave, pero es más cuando es de un tema que hablar en general de muchas cosas. Tipos de entrevista. Informativa. Pregunta por los hechos que han sucedido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué buscamos? ¿El qué? Se quema una casa. Le preguntamos al bombero, al testigo, ¿qué ha pasado? Interpretativa. Suministramos los hechos. En la entrevista interpretativa, repito, suministramos los hechos y solicitamos comentarios o explicaciones. Ahí buscamos el por qué. Entrevistaríamos, por ejemplo, a un técnico con cuestiones de estas, ¿no? De incendios. ¿Por qué la casa se ha caído de tal manera, el fuego? Ese sería el por qué en la entrevista interpretativa. Otra más, la emocional. Trata de transmitir las sensaciones ante un hecho. ¿Qué se siente? Puede ser los afectados por el incendio de esa casa, el propio bombero o incluso testigos. ¿Qué se siente, no? Esa es la entrevista emocional. Y por último, la que más me interesa y la que más he practicado es la entrevista de personalidad, que quizás, es la que más hay que trabajar para que salga a la luz la forma de ser y de pensar del entrevistado. Ahí buscamos el cómo es, que son necesarias para que salga bien estas entrevistas, para que transmitamos eso, el perfil psicológico, digamos, del entrevistador. Son necesarias la comunicación y la confianza. De ahí la importancia del conocimiento previo, del hablar antes con quien vas a entrevistar, ¿no? Que haya buen feeling, bueno, que haya feeling, no buen feeling, que haya feeling y si no, pues lo logramos.
Y tener siempre en cuenta que en las entrevistas de personalidad, a quien se le entrevista por algo. O es pintor, o es escultor, o es escritor, o es actor. Se le suele entrevistar por la faceta, digamos, creativa o laboral, que viene a ser lo mismo. Entonces conviene jugar con la profesión o las habilidades por las que destaca y la forma de ser. Eso lo he pretendido yo siempre en las entrevistas, en ese Entrando a por Uvas, que es la cuarta temporada. Siempre he pretendido eso, jugar con la profesión y con la forma de ser. Es una forma de acercarse, al fin y al cabo el trabajo es lo primero que tiene la gente, ¿no? Su habilidad por la que destaca, por la que ha sido premiado o premiada. Vamos con las funciones que hay que tener bajo control, como decía aquel, todo el rato, todo el rato. Todo el rato, cuando se hace una entrevista. ¿Quién tiene la dirección de la entrevista? Hay invitados e invitadas que enredan, que digo yo, ¿verdad? O sea, no perder de vista objetivos y claves. Que no se nos vaya vivo o viva, como decía el otro. Después, atención para formular preguntas suplementarias. Lo que es repreguntar. No vale con escuchar la respuesta. Hay que escucharla, pero sabiendo si hay que reformular la pregunta de otra manera, quizás. Y luego, claro, el tiempo, si es en la radio, el tiempo que resta y cómo administrarlo. Básico. Sabes que en la radio no vamos al minuto, que vamos al segundo. Os decía que es la cuarta temporada de Entrando a por Uvas, que en breve se emitirá la primera entrevista, que será con el locutor Roberto Sabanza, y que por cuestiones de tiempo, sobre todo, la estructura que le quiero dar es mixta. En las entrevistas de personalidad, una estructura, eso sí, mixta, pero ligera. Casi en el tipo test. Si es que internet manda las cosas así para que lleguen, pues no te puedes, aunque más adelante las hagamos, no te puedes meter en una entrevista de profundidad con muchos matices, ¿no? Sobre todo con un personaje más o menos poco entrevistado. Las entrevistas de personalidad, no lo he dicho y es importante, no solo son a través de tipo test o de ritmo entre comillas normal o de ritmo intimista dialogado, sino que hay toda la imaginación que le queráis echar, cabe, como hacerlo desde músicas que le pones al entrevistado o que trae él o que pide él, a través de citas famosas o no famosas, a través de titulares de prensa. Hay muchas formas de llegar a la personalidad y ahí cuenta ya la imaginación y la creatividad del o de la profesional. Dicho esto, os decía que es la cuarta temporada de Entrando a por Uvas. Y es que la primera vez se hizo en Radio Rioja Logroño, siguió en Radio Rioja Alfaro, fue una de las secciones de La Contraluz, el programa de entrevistas intimistas que hacía servidor en televisión en La Rioja, y ahora va a ser la cuarta temporada. Y ahí podéis ver lo que es la entrevista de personalidad, pero a través de la pregunta corta. Una entrevista muy ligera, porque no quiero que pase de 15-20 minutos como mucho. ¿Anécdotas de estos años? Pues sí. Por orden cronológico, mirad. En mis inicios en Radio Rioja Logroño estaba yo todo contento porque había contactado y me dijo que sí a una entrevista que venía al estudio Marcos Egizábal, que estaba entonces en el Candelero, era el presidente de aquel club deportivo logroñés que estaba en primera división, y me pidió cuestionario previo. Y yo desde mi bisoñez pues le di el cuestionario previo. Vale, se lo doy, ¿verdad? Llega el día de la entrevista y me aparece con 2 armarios de guardaespaldas, bueno, pero para que os imaginéis la escena, y me dice que la primera pregunta que había puesto yo en ese cuestionario, que si le hago esa pregunta, él no hace la entrevista. La pregunta era: ¿por qué tiene usted esa fama de mafioso?
Bueno, pues tuve que tragar. Estaba, después de tener además la exclusiva Marcos Egizábal, y estaba anunciada la entrevista. De ahí los guardaespaldas. Bueno, os podéis imaginar. Pues propio de los inicios. Después en Radio Alfaro, en época preelectoral, haciendo las listas de las elecciones, había en Alfaro un camarero de un pub, tío muy majo, amiguete Toño, que iba a ir en las listas del PP. Pues bien, lo invité a entrando a por uvas en Alfaro y después dice, y es que además lo dijo también en público, que había, en público y grabado, dijo que había comprendido tras la entrevista que le hice yo que no era de derechas y no se presentó a las elecciones. Dijo que había sido tras la entrevista. Adivinad a quién crucificaron. También en orden cronológico, dos cuestioncitas cortas que me ocurrieron en TV, en televisión, en La Rioja, TVR. Con Martín Berrocal, que hubo que grabar la entrevista por la tarde por motivos de, tenía él un viaje, o no sé qué, estaba en Logroño, él era presidente de Logroñés también, en esa ocasión, y llegó al plató y me dijo, antes de empezar la entrevista, que 2 platos de pocha había comido, 2 platos de pochas, y claro, en menos que 2 botellas de vino, pues, o sea, os imagináis la entrevista. O sea, yo decía una cosa y él me respondía, si le dices, ¿cómo está usted? Y te dice, pues en Pamplona vivo, yo qué sé. O sea, no tenía nada que ver con lo que le preguntabas. Al final la reconducimos después de 3 paradones. Yo empecé a sudar, de pasarlo mal, el día de Martín Berrocal, al final, con mucho contrapié allí, pues bueno, pues la sacamos adelante. Y otra entrevista donde tuvo en vilo a todo el plató un personaje fue Ricardo Romanos, que en la entrevista, de repente, de su sempiterno chaleco sacó un sospechoso cigarrito y un cenicerito pequeño, un cenicerito ínfimo, con una tapita. Y jugaba el tío, ¿no? Con el cenicero y tal. Yo ya sabía que no lo iba a encender. Era por pues una transgresión de Ricardo. Tengo que reconocer que fue muy divertido. Y que vamos acabando con la entrevista, que me paso de tiempo, que como digo uno de los titulares que me sacó por ahí La Rioja, la entrevista es un juego, lo sigo pensando, y está bien que acabe en empate, entre quien entrevista y es entrevistado o entrevistada. Que agradezco los comentarios, las visualizaciones, los likes, y si os suscribís, pues ya orgasmo mental. Sed buenos, no seáis buenas, salud y besitos.